este no es el título, sino es como unas preguntas. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología de los líquidos en el paciente crítico. Y una de las preguntas que generalmente nos debemos hacer, y lo primero es una reflexión, es que ordenar líquidos, tanto en el paciente pediátrico como en el adulto es una orden médica. Es tan importante como colocar una noradrenalina, una vasopresina, un antibiótico, ¿sí? Eso tiene uno que pensárselo muy bien. ¿Qué líquido? ¿Cuánto líquido? ¿A qué velocidad? Porque eso tiene implicaciones, ¿sí? Entonces, acá las preguntas son: menos líquidos, más vasoactivos para el paciente crítico, más ventilación con presión positiva, más terapias de reemplazo renal. Y cuando hablamos de esto, van a entender posteriormente por qué esas preguntas. Entonces, la primera introducción es, para entender parte de los líquidos, es cómo debemos evaluar nosotros hemodinámicamente un paciente. Entonces, ¿por qué es importante la evaluación hemodinámica? Para el manejo de los líquidos en el momento de choque, y es de vital importancia el conocimiento del paciente que tiene hipoperfusión generalizada, además de tener herramientas para soportar decisiones terapéuticas, ¿sí? Entonces, dentro de las prioridades de la identificación, siempre hay que preguntarnos, digamos, varias cosas. Primero, y es parte de la anamnesis, es cómo está orinando nuestro paciente para identificar si tiene una lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, generalmente, a veces los papás nos dicen, no, es que está orinando menos. Bueno, por lo menos es una primera bandera roja. La papá le parece que orina menos, ¿cierto? Pero cuando ya lo tenemos en el área hospitalizado, es muy importante saber cuánto está orinando y saber que si el paciente pediátrico chiquito está orinando menos de un cc kilo hora, está oligúrico, y si es un adolescente, menos de 0,5 cc kilo hora, a diferencia del lactante. Pero también esto, la disminución del estado de conciencia o alteración del estado de conciencia tanto por arriba como por abajo, muy agitado o muy somnoliento, ¿sí? Y eso pues es una limitación en patología neurológica. Pero lo otro muy importante es la evaluación de la redistribución del flujo. Entonces, si el paciente tiene piel moteada, ¿cierto?, o el llenado capilar alterado, que está documentado que se relaciona con mayor riesgo de mortalidad, y como lo decía anteriormente, el llenado capilar es el lactato del pobre, y el índice de moteo, si hasta la rodilla o hasta la región inguinal o hasta el abdomen, más se muere. O sea, un niño que llegue moteado o un adulto que llegue moteado, mayor riesgo de mortalidad. Bueno, y entonces uno tiene herramientas que se han ido documentando ya en los últimos años y que debería tener en cada servicio de urgencias, que es el POCUS, que es el ultrasonido, para determinar alteraciones a nivel del sistema cardiovascular. Y una evaluación rápida es para evaluar la ventana subsifoidea, para ver cómo se están moviendo las cavidades cardíacas, evaluar la vena cava inferior para mirar su índice de colapsabilidad en el paciente que no está intubado, y el índice de distensibilidad en el paciente intubado, para evaluar cómo está la volemia de ese paciente, evaluar si hay alguna fuga. Entonces, si en la ventana subsifoidea, si hay derrame pericárdico, edema pulmonar, que es el signo del cometa, o si tiene derrames pleurales. Y pues esto en parte importante para definir si lo que necesita el paciente realmente es líquido o si necesita es otra cosa. Y acordémonos que es parte importante lo que nosotros siempre debemos recordar, que es que gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y el volumen sistólico involucra precarga, poscarga y contractilidad. Entonces, cuando nosotros estamos solo pensando en líquidos, nos faltan dos cosas de la evaluación del gasto cardíaco, que es la contractilidad y la poscarga. Y la contractilidad se maneja generalmente con inotrópicos, y la poscarga hay que definir con qué medicamento lo podemos manejar dependiendo si está muy alta o está muy baja. Entonces, se plantean que hay 6 pasos de la evaluación hemodinámica. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? Entonces, a nivel clínico, el estado de conciencia. A nivel renal, la diuresis. A nivel dérmico, la piel moteada. A nivel hemodinámico, lo que hemos venido hablando toda la mañana: índice de choque, índice de choque, índice de choque. Y a nivel bioquímico, acá habla de el gap de CO2. Para eso necesitaríamos unos gases arteriovenosos. Pero si uno tiene la posibilidad de tener unos gases arteriovenosos, si yo tengo un ejemplo, en vena PC2 de 55 y en arteria PC2 de 45, tengo un gap de CO2 de 10. Eso es hipoperfusión hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, ese paciente tiene una alteración de la perfusión. Otras herramientas, está el lactato, ¿sí? Y hay otras herramientas que van acá más abajo, que ya las vamos a mencionar. Entonces, hay que evaluar cómo está la presión arterial. Entonces, como dijimos al principio, es difícil
tener los tensiómetros para los niños, pero ¿cómo se saca el percentil 5 de la tensión arterial sistólica en un paciente pediátrico? 70 más 2 por la edad. Un ejemplo, un niño de 5 años debería tener mínimo de sistólica 80. Pero la tensión arterial no es solo la sistólica, porque uno tiene una tensión arterial diastólica y una media. Y acordémonos que la diastólica es la que nos habla de la presión de perfusión coronaria y la media es la de presión de perfusión de órgano. Entonces, uno habla para entrada, pensar en la sistólica porque pues es la que todos nos acordamos. En el adulto, en el Quick Sofa habla que tensión arterial sistólica menor de 100, ¿cierto? Y uno dice, sí, menor de 100. Ahí en el adulto prendo las alarmas con 100 y en el niño con el percentil 5 de la sistólica. Pero no es lo mismo tener un niño con 80 de sistólica y 20 de diastólica que un niño con 80-50. ¿Y por qué? Porque es que si tengo 20 de diastólica no estoy perfundiendo el corazón y no estoy perfundiendo órganos porque tengo una presión arterial media muy baja. Porque ¿cuál es el objetivo de la presión arterial media? Entonces en el adulto la mínima media que debo tener es 65 y en el niño se dice que la media objetivo es 55 más 1.5 por la edad. Entonces, si uno tiene un niño de 3 años, debería tener mínimo media de 59,5, 60. Cuando llegues a 65, pues ya es igual que en el adulto. Pero uno debe tener unos objetivos claros desde el punto de vista de la hemodinamia para definir a quién le pongo presor. Y ahí es muy importante también, un ejemplo, los antecedentes. Entonces, a veces tenemos pacientes que ya conocemos en el hospital, principalmente oncológicos, que ya sabemos que tienen falla cardíaca, que llegan en choque, eso ni siquiera les pensamos en colocar un bolo de líquido, de pronto un líquido mientras le preparan la noradrenalina o la adrenalina, porque aquí ya sabemos que tiene un problema de contractilidad o de poscarga por anteriores ecocardiogramas por la quimioterapia que reciben. Entonces es muy importante pensar eso y tener las metas claras de las tensiones arteriales en el paciente y por qué. Entonces uno a veces ve, no, es que llegó con 80-20 tensión y ya va en el tercer bolo y no ha mejorado. Se sabía desde el inicio que no iba a mejorar porque es que levantar una diastólica a punta de líquidos es muy difícil. Entonces hay que plantearnos las 3 tensiones. Y hay que preguntarnos, en la medida de las posibilidades, en sitios de grandes recursos y que tenga un catéter venoso central, cómo está la extracción de oxígeno. Entonces, idealmente la extracción de oxígeno, y para más o menos recordar, es que de 100 moléculas de oxígeno que tienen en el cuerpo humano, nosotros extraemos en promedio más o menos 25. Si estoy extrayendo mucho, o sea, cojo 40, 50, algo está mal. Puede ser anemia, puede ser disfunción miocárdica o el paciente está hipovolémico. Pero si no estoy extrayendo nada, o sea, le entrego 100 al cuerpo humano y solo coge 10, o es porque está muy hiperdinámico, o sea, está séptico, flushing, mal, o el paciente ya está en una fase de lo que se llama disoxia. O sea, ya, a pesar de que uno le entreguen, no coge. Como un enfermito que usted le lleva la bandejita con todo de comer y coge un poquito y no come más. Como en el desnutrido que decía el doctor Bustos. Entonces, eso es muy importante que tenemos que mencionar ahí cómo evaluar el paciente. Y acá, para recordar que también hay situaciones que evaluar que nos pueden comprometer el paciente, como mencionamos en trauma, como el neumotoras, hemorragias intracavitarias, que el paciente esté con taponamiento cardíaco, un tromboembolismo pulmonar. Y una cosa que hay que pensar acá también es cómo se comporta el paciente con la respuesta a los líquidos. Y entonces ahí viene un primer problema. Es que nosotros desde hace 30 años, desde la carrera de medicina, nos enseñaron que los bolos eran de 10 a 20 cc por kilo, ¿cierto? Y cada vez menos es menos volumen. Y se plantea que el paciente que va a responder a volumen se puede evaluar con un volumen en promedio en paciente pediátrico con 4 cc por kilo. Y en un adulto con volúmenes entre 250 y 500 máximo. O sea, uno no tiene que ponerle a un adulto de 70 años 1000 para ver si responde a líquidos. Si va a responder, responde con 500. Si no responde, probablemente lo que necesita es otro tipo de terapia como los vasoactivos. ¿Sí? Y entonces aquí uno tiene que preguntarse, entonces, si administro volumen, ¿cómo le va al paciente? Entonces, valorar qué tiene, si tiene medicamentos, si tiene vasopresores, cómo está lo que acabamos de mencionar, para definir qué es lo que tenemos que hacer. O sea, miren todas las preguntas que nos tenemos que hacer antes de definir cuál va a ser nuestra estrategia desde el punto de vista de líquidos. Entonces, uno tiene que evaluar las variables para la respuesta a los líquidos. Entonces, acordémonos que la fluidoterapia como piedra angular en la reanimación de pacientes críticos sí es la primera línea, ¿sí? Pero después no lo tenemos que pensar y hay que evaluar la capacidad de los diferentes órganos
para tolerar determinada cantidad de volumen, y es lo que nos pasa siempre con el adulto. No, es que le puse un bolo y empezó a hacer dificultad respiratoria y tiene crépitos. Me dice, no, pues ese corazón no aguanta, está en falla cardíaca derecha. Y eso también puede pasar en los niños, ¿cierto? Y evaluar que lo que uno se plantea es que la respuesta al volumen con los líquidos es que mejore el gasto cardíaco alrededor de un 10 a 15%. Y eso lo ideal es que se hiciera con ecocardiograma. Pero ¿tenemos el entrenamiento para hacer eso en urgencias? ¿Tenemos el cardiólogo 24 horas? Entonces no es fácil, y eso es una cosa que tenemos que cambiar con el tiempo, porque eso no es tan fácil, tener un equipo que pueda hacer ecocardiografía en urgencia con los software que cuestan 100 o 120 millones y entrenar a todo el mundo para poder hacer eso en el servicio de urgencias, y a veces nos toca hacer con clínica. Pero ese acá tener importante, entonces tener en cuenta la precarga, ¿cierto? El volumen sanguíneo, la capacitancia, o sea, varias cosas que nos generan ahí conceptos de fisiología que tenemos que tener en cuenta para cada paciente. La presión media, de llenado circulatorio, de llenado sistémico, la PVC, o sea, para medir estas cosas tenemos que tener un catéter venoso central o otras herramientas en el servicio de urgencias que a veces no es tan fácil, pero es cosas que nos tenemos que preguntar. Y recordar cómo es la ley del corazón de Starling y recordar lo que es la poscarga, es la fuerza que se opone al volumen relativo de cavidades derechas e izquierdas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evaluar la respuesta al líquido? Entonces, todo viene desde la epidemia del cólera, en la que se infundieron grandes cantidades de líquidos para restaurar la pérdida tanto de líquidos como de sangre que pueden tener estos pacientes, y se daban cuenta desde esa época que los líquidos mejoran el gasto cardíaco y podía mejorar la oxigenación. Pero desde los 80 se plantearon nuevas herramientas para evaluar la decisión de administrar líquidos. Y acá, parte importante de por qué pensarnos lo de los líquidos es este problema: el balance hídrico positivo. Entonces yo siempre le digo a los residentes, hagamos un ejercicio clínico. Si a uno le llega un paciente deshidratado grado 3, o sea, le faltan, dependiendo del peso, por ahí un ejemplo, un niño de 10 kilos tendría que ponerle 150 cc por kilo para corregir la deshidratación, o sea, son 1500. Y los basales para ese niño son 1000, en 24 horas fácilmente le tendría que poner 2500. Y yo quedaría tranquilo con que el niño le orinara un cc kilo hora. Pesa 10 kilos, o sea que orina en 24 horas 240 cc. ¿Cierto? 2500 y 250 me da un balance hídrico positivo de 2250 cc. Y todos felices, porque oriné un cc kilo hora. Espérese, ¿el balance hídrico positivo de cuánto fue? ¿Cómo se saca el balance hídrico positivo? Hay discusiones académicas, pero la forma relativamente fácil es el agua corporal total, que es 0,6 por el peso. O sea, ese niño, su cantidad de agua corporal total, 0,6 por 10 son 6 litros. Y usted le quedó con balance hídrico de 2250. Si 6 litros son el 100%, 2250, ¿cuánto será? Más o menos 33%. Y cumplió metas. Está orinando un cc kilo hora. Pero ese 33% está relacionado con mayor estancia en UCI, mayor necesidad de ventilación mecánica, mayor necesidad de terapia de reemplazo renal, mayor necesidad de UCI. Y nosotros frescos. Entonces, no todo, o sea, es poner por poner los líquidos, sino tener que estar evaluando un paciente. Y eso es algo que tenemos que plantearnos. O sea, un niño que nos llegue deshidratado grado 3, el sitio para tenerlo no es el piso de pediatría. Ese niño necesita una monitorización más estricta, ¿sí? Porque y lo tenemos que tener claro, como nos pasa a todos, es que en el piso puede ser que una jefe de enfermería tenga 20 niños y tenga cada auxiliar 8 niños, ¿cierto? Eso nos pasa a todos y es difícil que esté con la cabeza clara para definir qué hacer con 20 niños la jefe y cada auxiliar con 8 niños, además porque hay cosas que no son de su competencia y es totalmente aceptable. Entonces, este tipo de niños, uno se tiene que pensar dónde debe estar hospitalizado por este tipo de cosas, el balance hídrico. Entonces, como les digo, que la provocación con líquidos en el adulto se plantea con 300 a 500 cc, que debería aumentar el gasto cardíaco alrededor del 15%, y en niños 4 a 5 cc. O sea, no ya 10 a 20, sino 4 a 5 para ver si responde. Si va respondiendo, pues vamos mirando si de poquito a poquito le vamos poniendo el aporte de líquidos. Y esto porque hay variables que se pueden evaluar: la ventilación de la presión del pulso respiratorio, la variación de la presión del pulso, ¿sí? La disensibilidad de la vena cava superior, la elevación de las piernas. Entonces, siempre con los estudiantes en el servicio de urgencias, con el ecógrafo, nos ponemos y nosotros mismos nos ponemos a evaluar la elevación de las piernas, cómo se nos comportan los vasos del cuello, para que se den cuenta cómo es la evaluación de esa parte y cómo cambia en un momento dado la capacitancia de esas venas en el cuello y decir,
yo que estoy bien, sí respondo a líquidos, pero ¿y el que está crítico? Entonces tenemos herramientas para definir eso. Entonces lo que le decimos, entonces bolos o cargas pequeñas para evitar el riesgo de acumulación de líquidos. Y esto es importante para tratar de mencionar todo lo que dijimos. Entonces acá, ¿qué variables se pueden evaluar? Entonces acá están pruebas inespecíficas de la precarga, cambios espontáneos o inducidos y la interacción corazón-pulmón. Entonces siempre nos tenemos que plantear que yo le pongo mucho líquido a ese paciente y no tiene cómo bombearlo porque tiene una alteración en la contractilidad o una alteración en la poscarga. Puedo llevarlo a falla cardíaca derecha o a falla cardíaca izquierda o a falla cardíaca global. Entonces por eso es lo que estamos evaluando y definiendo que hay que pensárselo muy bien en los líquidos. Y entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que el objetivo no es aumentar el gasto cardíaco, sino mejorar en parte también la oxigenación de los tejidos. Entonces, en los bolos una respuesta cambia con el tiempo y ahí la reevaluación debe ser con frecuencia. Entonces, por eso mismo digo yo que no debe estar en el piso, porque ese paciente hay que estarlo mirando cómo se va comportando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, uno en una unidad de cuidado intermedio tiene que hacer como médico mínimo 2 notas, tienen que tomarle signos vitales cada 2 horas, y en la unidad de cuidado intensivo requiere mínimo 3 notas en el día y hay que tomarle signos vitales cada hora. Y eso nos va a ayudar para mirar la tendencia en el comportamiento del niño y para tomar y saber qué decisiones hacer. Y la respuesta líquida pueden ser dañinos como inefectivos. Entonces a veces se le pasa a uno, o sea, le pongo 20 por kilo y el paciente después del bolo está peor. Entonces uno dice, ay no, le puse 20 por kilo e hizo clínica de falla cardíaca derecha. Entonces uno ¿qué hace? Ponerle diurético. ¿Será que era ponerle diurético? ¿O toca ponerle ventilación con presión positiva? ¿Y qué le hace a ese paciente la ventilación con presión positiva? Le mejora el retorno venoso del corazón derecho y le disminuye la poscarga del ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a los abuelitos con falla cardíaca uno les pone ventilación con presión positiva, los intuba y mejoran? Pues porque le está como ayudando a ese pobre corazón a que funcione. Y es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Sí? Entonces, miren que hay cosas que nosotros, si no nos las pensamos, le podemos hacer daño al paciente. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es una orden médica. Entonces, para hablar de la fisiopatología de la reanimación y de niños críticos, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué es el choque? Es una demanda que excede el aporte de oxígeno y su incapacidad para usar, o sea, una alteración entre la oferta y la demanda de oxígeno. Por eso, en la primera charla de la mañana decía, la primera orden médica de un niño con alteración de la C es oxígeno. O sea, en los exámenes con los residentes, el que no coloca oxígeno en el examen, se le baja punto. Primero oxígeno. Y las enfermeras de reanimación ya aprendieron, antes de que llegue el doctor Aguilar, pongámosle oxígeno. Y por lo menos eso, que digan que por lo menos sea por miedo, ¿cierto? Se asocia con disfunción mitocondrial y alteración de las vías de señalización. Entonces, una de las cosas que uno siempre dice es que hay pacientes que no van a responder, es porque está dañada ya la mitocondria. ¿Sí? Entonces, hay, pues dentro de la fisiopatología del choque, las 7 fases de Benjamin Trump, que se dice que después de la 4ª el paciente tiene un choque irreversible. O sea, si usted se lea la guía completa y haga lo que dice la guía, el paciente no le va a responder. Entonces, eso es lo que se llama parte de lo que es la disfunción mitocondrial. Y esto puede provocar daño y falla de múltiples órganos y desencadenar la muerte. Entonces, uno tiene que tener muy claro esto, porque como ya dijimos, el paciente que está en choque se me muere en promedio 1 de cada 3, a pesar de hacer las cosas que tocaba hacer. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en los líquidos? Es la primera línea de tratamiento, mejora la precarga, entonces aumenta el retorno venoso, debe mejorar el volumen sistólico y en consecuencia el gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco es una variable dependiente de la interacción fisiológica de la función cardíaca. O sea, yo asumo que va a pasar esto, pero eso depende del corazón. Y entonces hay pacientes que tienen patologías previas que pueden generar que el corazón no esté bien, pero también el paciente séptico hace una cosa que se llama la cardiomiopatía del paciente séptico. Entonces se dice que el 30% de los pacientes sépticos tienen disfunción miocárdica. Entonces si ese corazón no se está moviendo bien y yo le pongo una carga de líquidos, va pues peor, porque no va a soportar esa carga de líquidos. Y entonces acá hay que tener en cuenta lo que es el retorno venoso, la relación entre el retroceso elástico, la distensilidad de las venas, la resistencia en el sistema venoso. Entonces hay que tener muy en cuenta lo que es la fisiología cardíaca. Entonces, ¿qué hablar de la respuesta a los líquidos? Entonces uno asume que va a aumentar la precarga, ¿sí? Que esa infusión debe ser una cantidad X, evaluar la respuesta a los líquidos, identificar los signos de falla o de respuesta, ¿sí? Y asociación con signos clínicamente de reperfusión, o sea, que mejore el llenado capilar, que mejore el estado de conciencia, que no haga dificultad respiratoria, ¿sí? Principalmente en esos pacientes.
Y pues idealmente si se pudiera y tuviéramos a mano, idealmente tomarle unos gases que mejoren los gases y que mejore el lactato. Bueno, entonces la respuesta líquido es una evaluación multimodal, la elección de una variable que puede ser adecuada para evaluar el efecto de una terapia y el paso de líquidos en bolos. Entonces uno siempre le han dicho que el lactato. Entonces generalmente, ¿cuánto tiempo se plantea uno que el lactato vaya disminuyendo cuando tiene hiperlactatemia? Entonces se dan ya tiempos que alrededor de 4 a 6 horas el paciente debería mejorar el lactato. Pero ¿y si el paciente no mejora el lactato? Factor de mal pronóstico. Puede ser que ya estemos en una fase de choque irreversible. Peor aún, si llegó con un lactato de 3 y ahora tiene 5. O algo estoy haciendo mal, o algo no me di cuenta, o ya estamos en una fase que era irreversible y puede suceder. Entonces, siempre tenemos que mirar ese tipo de cosas y acordarnos que también tenemos que evaluar qué medicamento le estamos poniendo al paciente, porque hay medicamentos que me pueden producir hiperlactatemia, salbutamol, adrenalina, metformina, que pueden generar este tipo de situaciones. Entonces tenemos que preguntarnos muchas cosas y como siempre buscando la normalización. Entonces, ¿cuánto espero yo que me baje el lactato con la reanimación hídrica? Se plantea que espera uno que en esas primeras 4 horas baje alrededor del 30% del valor con el que llegó, ¿cierto? Y acá, pues, ¿qué tenemos que mirar? El llenado capilar. Tiempo normal después de reanimación temprana asociado con mayor morbilidad y mortalidad. Y la respuesta rápida a la carga de líquidos y simplicidad pueden ser considerados como objetivos para la reanimación en pacientes con choque séptico. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa que es muy importante. En ambientes donde no tenemos lactato, llenado capilar, pero bien tomado. Por favor, no con así, ay, sí está bien. No. O en el dedo gordo del pie, no. En las manos y con buena temperatura. Acá para recordar la gráfica que vimos esta mañana y cómo se puede mirar, ¿sí? El primer regalo que le doy a cada uno de los estudiantes cuando llega a la rotación de urgencias es su laminita y digo, no la debe partir antes del viernes. Ya después del viernes que calificamos, puede hacer con ella lo que quiera. Espero que haga lo que toca hacer, pero pues ya ahí no puedo hacer nada yo, que es mirar el llenado capilar en el paciente. Entonces, variables macrohemodinámicas, entonces tenemos la hipotensión, entonces utilizada para desencadenar la administración de líquidos. Entonces miren que es el primer error. Esperamos a que el paciente esté hipotenso y lo que tenemos que mirar, lo primero que se altera la frecuencia cardíaca. Entonces es mejor ponerle más cuidado a la frecuencia cardíaca, eso sí, que el paciente no esté llorando, no esté con fiebre y esas cosas, porque acordémonos que por 1 grado de temperatura que el paciente tenga fiebre, más o menos sube 10 a 15 latidos por minuto. Usado para ajustar la administración de líquidos y sin embargo restaurar las variables no significa revertir el choque. Entonces puede ser que yo tenga un paciente que mejore la tensión arterial, pero el llenado capilar no mejoró. Mal. Algo está mal. O puede ser que el paciente mejoró la tensión, pero el lactato sigue elevado. Mal. O sea, no, la tensión no es un factor, digamos, independiente, solo. Hay que mirarlo en conjunto, por favor. Y además tener en cuenta que los cambios de volumen sistólico y las variables dependen del tono vascular. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta, pensar. Acuérdese, precarga, contractilidad, poscarga, poscarga. ¿Sí? Y la poscarga generalmente la mejoramos con vasopresores, noradrenalina, vasopresina, ¿cierto? ¿Y qué debemos tener en cuenta? Entonces, ¿qué pasa con los bolos de líquidos y velocidad de la administración? Entonces, la ley de Franz-Starling, entonces, esta curva, que es la presión de final de diástole, que es la precarga contra el volumen sistólico. La normal es la negra, la moradita con línea continua es insuficiencia cardíaca con tratamiento y la línea discontinua es la de la falla cardíaca o falla cardíaca sin tratamiento. Entonces tenemos que evaluar este tipo de cosas para definir cómo le está viendo el paciente. Y mira, la administración de líquidos debe aumentarme la presión arterial media, ¿cierto? Porque eso es lo que nos va a ayudar además para aumentar el retorno venoso. Y mira lo que estamos hablando. Si el paciente va a responder, responde a 4 cc por kilo en los niños y en los adultos no más de 500. Entonces miren que ya tenemos que cambiar todos nuestro chip. Es un chip que lleva con nosotros muchos años. Para Manuel y para mí unos años, para Juan Carlos otros, para ustedes menos, pero ustedes están muchos en el proceso en el que pueden cambiar más fácil el chip. Y ese es el objetivo, como dijo Juan Carlos, sensibilizarlos, por favor. Bueno, entonces, ¿qué tipo de líquido? Entonces ahí viene la discusión que es desde la mañana. No destrozas, por favor, evitar la destroza. Miren, acá no veo la destroza, no la veo. Dice cristaloides, coloides, hemoderivados. La destroza es una mezcla hipotónica. Si es hipotónica, no va a ir al espacio intravascular. No va. Entonces, no es la mezcla. Si el paciente necesita destroza porque está hipoglicémico,
hay que buscar la forma de la concentración más alta que se le pueda pasar para que sea la menor cantidad de volumen, ¿cierto? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, los coloides, debe abandonarse los coloides semisintéticos en pacientes críticos, pero el que se debe utilizar es la albúmina. Entonces, por lo menos, el doctor Jaime Fernández, que es el del artículo del tiempo llenado capilar, él a sus pacientes en la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Cardioinfantil, todo paciente crítico que llegue con albúmina menor de 3, toma tu gramo de albúmina por kilo día, a todos, sin distingo. Porque si yo tengo la albúmina baja, yo le puedo colocar los líquidos y no se queda dentro del espacio intravascular. Entonces, sí, entonces es cosas que tenemos que tener en cuenta. Y él lo plantea en todas las revisiones que hace presencial y virtual, ese tipo de conducta que no está escrita en los libros, pero desde la fisiopatología no diría, es razonable el por qué colocar albúmina para que parte de la reanimación de líquidos se quede en el espacio intravascular y no se vaya a otro tipo de espacios. Y los cristaloides, generalmente que son agua y electrolitos, tenemos la solución salina y el lactato de Ringer. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál colocar? ¿Cierto? Entonces, yo siempre digo esto se divide así. Solución salina tiene 154 de sodio y 154 de cloro. Y yo les pregunto, ¿cuánto tenemos nosotros de sodio y de cloro en sangre? 135 a 145 de sodio y alrededor de 95 a 105 de cloro. O sea, la salina no es normal, porque tiene 154 y 154. Y yo tengo 135 a 145 de sodio y 100 de cloro. O sea, hay mucho cloro. ¿Y el cloro? ¿Qué pasa con el cloro? Está asociado a vasoconstricción renal, ¿sí? Y aumenta y produce acidosis metabólica, porque produce acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces uno dice, la solución salina como que no es. ¿Y cuánto tiene el lactato de Ringer? Lactato de Ringer tiene 130 de sodio y 109 de cloro. O sea, no es igual a la que tenemos nosotros en sangre, pero es más parecida que la salina. El ideal pues sería el Plasmalite, que tiene 140 de sodio y 98 de cloro, pero es mucho más costoso, ¿cierto? Y en los estudios que hace, un estudio que presentó hace como unos 6 meses Jaime, y que es muy importante, que es lo que tenemos que mirar, es que él con una cosa que se llama microscopía sublingual, evalúa una cosa que es el endotelio con algunas herramientas. ¿Qué le pasa al paciente que le pongo salina y que le pongo lactato? ¿Sí? Y el mayor compromiso de ese endotelio, o sea, el paciente crítico tiene un daño endotelial, todos, pero se recupera más rápido de ese daño endotelial con lactato que con salina. O sea, los dos se van a recuperar, pero se recupera más rápido con lactato, con una diferencia importante, o sea, más o menos de 50% de tiempo. Entonces, cada vez más nosotros colocamos más lactato que salina. O sea, en el hospital uno le dice al director, doctor, compré por ahí 3 bolsitas de salina y 7 de lactato, y eso. Porque la salina casi que lo dejamos para, más que todo, pacientes con patología neurológica o pacientes que tengan situaciones gástricas en las que estén perdiendo mucho ácido clorhídrico. ¿Y eso por qué? Por esto que es algo que es el índice clorosodio. El índice clorosodio de nosotros normal es 0,7. El de la salina es 1, el del lactato es 0,8. Entonces el más parecido es lactato. Entonces, ¿por qué? Por lo que hemos venido diciendo. Entonces, lo que plantean a día de hoy las recomendaciones es que los cristaloides balanceados, que es el lactato, son los líquidos de primera línea. Es una recomendación débil. ¿Y por qué es débil? Es porque faltan mayor cantidad de estudios, porque es que uno cuántos millones de bolsas de lactato coloca en el mundo. Muchas. Entonces necesitas estudios con muchos pacientes para darle mayor fuerza a una recomendación, que es el problema que nos pasa con las recomendaciones en bronquiolitis. ¿Sí? Que para cambiar la guía de bronquiolitis del 2014, que debería salir este año en Pediatrics, tienen que tener estudios con miles y miles de pacientes, como no otras patologías que son no tan frecuentes. Entonces, cuando haces un estudio necesitas un menor tamaño de muestra. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y entonces acá están los diferentes estudios que plantean eso, y uno de los problemas cuando uno lee el estudio es, venga, ¿cuál es el resultado que quieren mirar al final? Y entonces estos estudios lo que muestran es mortalidad. Los niños no se mueren más con salina que con lactato. Ya de ahí les cierro el esto. O sea, no se van a morir más. Entonces dice, ¿para qué quiere lactato? No se mueren más.
¿sí? Pero en la parte microscópica, el paciente sí sufre. Entonces, desde ese punto de vista, sí toca dejar eso claro hoy, porque van a decir, ese man dijo que lactato, pero los artículos dicen que no se mueren más, pero es porque ese es el resultado primario, pero cuando uno lee la minucia, sí hay cosas que sí se alteran en el paciente. Bueno, entonces, ¿qué otras variables mirar? Entonces, la insuficiencia circulatoria, entonces la hipovolemia y la hipervolemia son dañinas, no se dispone de un parámetro fisiológico para definir el equilibrio bioquímico entre el gasto y el consumo de oxígeno. Lo ideal es que tuviéramos ecocardiograma 24/7, ya lo dijimos, pero difícil, y hay limitaciones por problemas técnicos, portabilidad y disponibilidad de máquinas. Entonces, sustituto metabólico, pues evaluar el lactato, pero tenemos ahí un problema que el lactato no siempre es por hipoperfusión, hay dos tipos de acidosis láctica, por hipoperfusión y por otro tipo de situaciones. Y la normalización del lactato sí es indicativo de una reversión del choque, o sea, sí nos sirve cuando lo tenemos a disposición, pero no es que sea 100% específico de esta patología. Y entonces, en resumen, miren, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cierto? Pues evaluar si tiene o no tiene estabilidad hemodinámica. Puede usar líquidos para incrementar el gasto cardíaco y mejorar la perfusión. Entonces, evaluar si el paciente responde a líquidos. Evaluación hemodinámica al borde de la cama. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Llenado capilar, lactato, índice de moteado, gap de C2, saturación venosa de oxígeno. Entonces, en medios como nosotros, casi que nos podemos quedar con índice de moteado, lactato y llenado capilar. Seguimos con el llenado capilar. Evaluar la disfunción cardíaca. Si no hay disfunción cardíaca, por ecocardiograma, iniciar o infusión de soporte o de medicamentos que pueda necesitar el paciente y seguir revalorando. ¿Listo? Y considerar por acá manejo avanzado con otro tipo de terapias que puede necesitar el paciente, pero pensando en que a veces toca parar los líquidos. Entonces, a veces pueden encontrar ustedes pacientes en unidad de cuidado intensivo con líquidos a 10 cc hora y con noradrenalina 0.2 y comiendo. Lo que necesitaba probablemente era el soporte vasopresor y no, ahí no todos los niños tienen que estar con los líquidos a los basales más el grado de deshidratación, porque puede ser que ni siquiera estén deshidratados. Y ahora sí entremos en materia, ¿qué desenlace puede tener la reanimación hídrica exagerada en los pacientes? Entonces, asociación entre el balance de fluidos y los desenlaces en niños críticos. Entonces, este artículo que sale en JAMA Pediatrics del 2018, ¿sí? Entonces, ¿qué vieron? Entonces, la administración de líquidos lleva un balance neto positivo de líquidos y los que se reciben posterior a la reanimación pueden presentar un riesgo de morbilidad y mortalidad importantes. En ese momento no hay una claridad sobre el concepto, ¿cierto? Entonces se plantean diferentes artículos y en este plantean que hay una investigación limitada en el tipo de pacientes porque parte de la información no era clara dentro del estudio, pero que ellos planteaban que se presentaban algún tipo de problemas y que tenían una heterogeneidad en los pacientes, ¿cierto? Pero ¿qué vieron en el estudio? Se incluyeron niños que recibían terapias de reemplazo renal, posoperatorios de cirugía cardiovascular, niños con sepsis, trasplante de médula ósea y niños con lesión pulmonar aguda. Entonces, en este paciente, evaluaron la sobrecarga de líquidos, como se las expliqué al inicio, evaluaron cuánto aumentó de peso el paciente, cuál fue el balance neto durante los días del paciente y basado por superficie corporal, y evaluaron qué le pasó a esos pacientes al tiempo. Entonces evaluaron si tenía sobrecarga mayor del 5, del 7, del 10, del 15, del 20, y evaluaron qué les pasó a esos pacientes. ¿Sí? Entonces definieron el tipo de acumulación y ¿qué encontraron? Es que la sobrecarga de líquidos se asoció con resultados negativos, dando un empeoramiento del índice de oxigenación. O sea, la parte que, digamos, para hacer el resumen, es que la forma, digamos, adicional para mirar eso es que la PAFI empeoró. Se asoció con un empeoramiento de eso y una disminución de los requerimientos de ventilación mecánica, además de requerimiento de la misma de manera prolongada. O sea, los pacientes que sí se frenaron requirieron menos ventilación no invasiva. ¿Qué pasa a nivel renal? Se asoció a un mayor riesgo de lesión renal aguda. Y se asoció a una estancia más prolongada en la UCI, que fue más prolongada en los pacientes que tenían mayor sobrecarga de líquidos. ¿Sí? Entonces acá está parte de la discusión, que es lo que plantearon eso en ellos, y la pregunta, eso era en paciente crítico. Dijeron, pero ¿qué pasa en el paciente que le pongo altos volúmenes de líquidos si está séptico? ¿Sí? Entonces balance hídrico asociado con pobre resultado clínico en paciente con sepsis y choque séptico severo. Balance hídrico positivo asociado con pobre resultado clínico. ¿Cierto? Entonces ahí están los diferentes estudios. Entonces, ¿qué encontraron? Mayor duración de ventilación mecánica y aumento de la mortalidad. ¿Cuándo se dio una reanimación hídrica agresiva?
¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos que pensárnoslo bien. Entonces, ¿cómo se realizó el estudio? En un hospital pediátrico de tercer nivel en Singapur, cogieron los pacientes, los evaluaron el PINS y el PELOT en ese momento, porque hay PELOT 2, que es el que mostramos esta mañana, y calcularon los líquidos a los primeros 5 días. Y entonces, ¿qué se presentó? Dividieron los pacientes entre los que se vivieron y los que murieron, y pues lo que se generó es que quienes tuvieran más líquidos, pues se iban a morir más y más días de ventilador en ese estudio. Entonces, acá los resultados que los subrayé en rojo, esta letra es los no sobrevivientes se asociaron a mayores puntuaciones del PELOT 2 y el PIN 2. Además de asociarse con mayor disfunción multiorgánica, y el porcentaje del balance hídrico positivo fue mayor en los no sobrevivientes. Por cada 1% de aumento en este porcentaje, se asoció con aumento de la mortalidad en aumento de la mortalidad, el cual puede ser del 5 al 20%. Entonces, por eso los pacientes críticos deben estar en unas unidades críticas, porque hay que hacerle balances hídricos juiciosos y estarlos revalorando, ¿sí? Entonces, esto pues es parte de lo que venimos mirando, y que también fue muy importante que la presencia de comorbilidades era un factor de riesgo independiente. Entonces, no es lo mismo el niño previamente sano que el niño que tiene una cardiopatía congénita, el niño que tiene una leucemia, el niño que tiene un trasplante de médula ósea, porque ese niño ya tiene una comorbilidad, o en el caso, como dijo el doctor Bustos, del niño desnutrido. Va uno y le pone un bolo de 20 cc por kilo desnutrido y lo acaba. ¿Listo? Y entonces, pues, ¿qué pasa con esos pacientes? Por el aumento de la fuga capilar, la extravasación de proteínas, la administración excesiva de líquidos, lleva a una disfunción orgánica progresiva, puede generar edema pulmonar, cerebral, hepático, intersticial, renal, cardiovascular, y esto genera desenlaces muy malos. Y entonces, cada vez más los grupos de cuidado crítico pediátrico en el mundo se hacen preguntas y dijeron, venga, ¿y qué le pasa al paciente que tiene o no tiene insuficiencia renal? ¿Cierto? Entonces salió este artículo en el Current de cuidado crítico en el 2022, ¿sí? Y evaluaron esos pacientes, y en los pacientes, ¿qué decía? Los pacientes con lesión renal aguda más administración de líquido iatrogénica puede producir sobrecarga de líquidos. Y ahí hay que tener una cosa muy clara, es que se dice que el paciente crítico hasta el 30% puede tener lesión renal aguda, ¿sí? Y se basa en ¿qué? En que pueden hacer oliguria, y acordémonos que la creatinina se aumenta generalmente cuando hay una disminución del 50% de la función renal y se demora días en salir. Entonces uno, ¿cómo puede pensar que un paciente tiene lesión renal aguda? Cuando disminuye el gasto urinario por debajo de los valores normales por más de 6 a 8 horas. Entonces, ¿qué tiene creatinina normal? Pues sí, pero es que eso no es un balance porque eso se demora tiempo. Entonces, cada vez más hay biomarcadores que se están tratando de estudiar en ese tipo de pacientes, como cistatina C, NGAL urinario, para tratar de definir más rápidamente que el paciente tiene injuria renal aguda, porque eso sí se demuestra que ese paciente se muere más si no le hago una terapia de reemplazo renal. Porque es claro que los pacientes con injuria renal aguda no se mejoran con furosemida. Mejora el gasto urinario, pero la mortalidad de 28 días no va a mejorar. Entonces uno le pasa con los pacientes, le pone furosemida, ay, ya orino 12 kilo-hora, qué emoción. A los 28 días te mueres más, tranquilo. Se muere menos con terapia de reemplazo renal. Entonces a veces llegan y dicen en la unidad ya del hospital, pero en esta unidad, ¿cómo filtran a los niños? Todos con terapia de reemplazo renal. Sí, pero ¿cuántos de esos se nos mueren? ¿Sí? Porque ¿cuántos de esos son oncológicos o cuántos de esos tienen una comorbilidad previa? O sea, si yo le hago eso más tarde, ahorita lo vamos a ver, más se mueren los pacientes, que es parte de lo que dice este artículo. Entonces ahorita, ¿qué evaluar? Para evaluar el dato, entonces variables de examen físico, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los edemas, la presencia de crépitos a la auscultación pulmonar, en el laboratorio ver si el paciente se hemoconcentra o no, cómo se comporta el sodio, y los mejores indicadores de capacidad de la respuesta a los líquidos son las mediciones dinámicas de distensilidad y colapso de la vena cava inferior, ¿cierto? Pero acá entonces lo que les dije, el umbral del 20% de balance hídrico positivo se ha asociado con riesgo 3 veces mayor de mortalidad, ¿cierto? Hacen más insuficiencia respiratoria aguda y pueden llegar a requerir más circulación extracorpórea, ECMO, ¿sí? Entonces, cada vez más, y la pandemia creo que nos reforzó eso,
utilizamos terapias ECMO en paciente crítico. Entonces, nosotros tuvimos un problema ahorita en noviembre, diciembre en Bogotá por una epidemia de adenovirus, pero todas las semanas mandábamos para terapia ECMO 1 o 2 niños, ¿sí? Y eso es importante porque parte de esos niños se salvaron. Si no les hubiéramos puesto terapia ECMO, todos iban a morir. Y es algo que ya vemos. Entonces, ya en Bogotá hay 3 o 4 hospitales que hacen ECMO. Country, Cardiovascular de Soacha, Santa Fe algunos, Fundación Cardioinfantil, ¿sí? Chayo, que es el top en Colombia y en Latinoamérica. O sea, si a mí me tienen que mandar a una terapia ECMO, mándenme a Chayo, por favor, ¿sí? Pero es de las cosas, o sea, hace unos años solo era Chayo. Entonces, es una terapia que cada vez más utilizamos para tratar de mejorar la sobrevida en estos pacientes. Entonces, acá, miren que lo que es importante de esta gráfica es lo último. El uso de descongestionantes, verbigracia, furosemida, pobre evidencia y no mejora los resultados de estos pacientes. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes y si tienen alguna pregunta hasta acá, con mucho gusto. ¿Qué hacemos? Son la 1:40, porque falta la otra, pero pues es que la 1:40 hasta las 12 lo prestaron, ¿no?